Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión académica de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías con la presentación del libro Historia de la bebida que de llamarse vino mezcal se llama ahora tequila, la agroindustria del tequila y la formación del paisaje agavero del maestro Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. Señoras y señores, bienvenidos a esta sesión académica. Gracias por acompañarnos. A las personas que nos siguen en medios virtuales, agradecemos también que nos estén siguiendo. A continuación, les solicitamos de la manera más respetuosa guardar un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento de la doctora Águeda Jiménez Pelayo. Muchas gracias. A continuación, me permito solicitar al doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, tenga bien realizar la apertura de la sesión académica de esta noche. Siendo las 20 horas con 2 minutos, declaro formalmente la apertura de esta sesión académica de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías con la presentación del libro Historia de la bebida que de llamarse vino mezcal se llama ahora tequila, la agroindustria del tequila y la formación del paisaje agavero. Muchas gracias. A continuación me permito presentar a las personalidades que nos acompañan esta noche en el Presidium. Está con nosotros el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Asimismo, se encuentra con nosotros el maestro Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, autor del libro, expresidente de esta benemérita institución e integrante de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. Así como el de la voz, Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de la cátedra que esta noche nos congrega. A continuación me permito leer algo brevísimo que me pidió el maestro Claudio Jiménez para no quitarle tiempo en torno a la presentación de él. La mayoría lo conocemos y creo que estaría de más, pero el protocolo nos indica que no solamente es mexicano, sino es originario de Guadalajara, Jalisco. Es licenciado en Derecho, es miembro de esta benemérita institución, de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, del Seminario de Cultura Mexicana, del Seminario de Estudios Históricos sobre Amatitán, Arenal y Tequila. Así también cuenta dentro de los muchos reconocimientos con los siguientes: la presea Ave de Plata 2011 por la promoción al arte jalisciense, el reconocimiento Francisco Ayón Cester, la presea Valentín Gómez Farías de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco por sus 30 años realizando elevadas actividades en favor de la ciencia, la cultura y las artes. Es Premio Jalisco del año 2017 en el ámbito humanístico. Tiene un gran número de investigaciones, publicaciones y conferencias relacionadas con los temas Nueva Galicia, siglos XVI, XVII y XVIII, instituciones virreinales, vino mezcal, tequila y el paisaje agavero, entre otros. Es expresidente e integrante del Consejo de Vigilancia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Por lo cual solicito que por favor le brindemos un caluroso aplauso al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. A lo largo de los siglos, la bebida, otra de las manifestaciones de la cultura, ha dado a los habitantes de esta región identidad y tradición. El licenciado Jiménez, con el mandato familiar de buscar la verdad, ha dedicado también parte de sus muchas horas entre libros y archivos a volver visible lo que la ignorancia o los oscuros intereses de otros han querido mantener en tinieblas.
Pero como sabemos bien, el vino mezcal parte de una tradición que se pierde o se gana, según nos convenga en las horas de la narración, del esfuerzo que muchas manos, apostando a la posteridad, dedicaron horas a perfeccionar esta bebida. Hombres con rostro y nombre que dejaron su huella hasta lograr, como otro triunfo de la comunidad, un paisaje que nos da identidad y que, a pesar de la corta visión de algunos, han querido cambiar ese mar que de tan azul verdea para volver una zona productora de otros cultivos que nada nos generan arraigo. Convencido de que la justicia social comienza con lo que nos rodea, el licenciado Jiménez presenta esta obra, monumental en su tamaño y grande por su contenido, donde nos lleva casi de la mano en un ilustrado viaje por la tierra también de sus querencias, para visibilizar lo que realmente ha ocurrido en la construcción de ese mosaico que ilumina a Jalisco y da voz a México. Con esta obra, la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías refrenda su compromiso para difundir el conocimiento, vencer mitos y poner, como en el espejo, la realidad que nos habita y nos cuestiona. Se dice que nada importa que el vaso esté medio lleno o medio vacío, mientras la botella esté completa. Y esta noche, también en memoria de los que creyeron antes de tener pruebas, cedemos el uso de la voz a nuestro conferencista de esta noche. Muy buenas noches a todos ustedes. Un agradecimiento al maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, y al maestro Samuel Gómez Luna, presidente de la Cátedra Valentín Gómez Farías, por haberme dado la oportunidad en esta ocasión, con motivo del aniversario que cada año celebra la Cátedra, para presentar este trabajo, que así como lo ven ustedes de voluminoso, pues sí me tomó un tiempo para llevarlo adelante. ¿Qué es lo que generó este trabajo? No sé si les pediría verdaderamente que lo lean, lo pueden leer temáticamente porque está de esa manera. Pero hace muchos años, en el año de 1990, con motivo de un extraordinario trabajo inicial del doctor José María Muría, que se llamaba El tequila, un boceto histórico de una industria, que presentamos en la fábrica Santa Rita, allá abajo, en una comida maravillosa de amigos y en una borrachera también extraordinaria, en donde yo terminé bajando a la Cultura de Jalisco en una camioneta de redilas y subiéndolos igualmente. Y eso dio motivo a muchas inquietudes. ¿Por qué? Porque yo venía participando ciertamente en la Cámara de la Industria Tequilera por cuestiones familiares, por la fábrica de tequila propiedad de la familia, pero nunca había entendido verdaderamente qué era aquello. Yo vivía inmerso en una comunidad dedicada a eso. El trabajo de José María y después las muchas conversaciones que tuvimos sobre el tema llamaron en mí la atención, aunado que alguien alguna vez dijo de nosotros: ¿y estos por qué son tequileros? Y lo había dicho en tono de medio burla, y yo dije, bueno, pues sí, porque somos tequileros. ¿Qué es lo que tendría que habernos llevado a ser tequileros? Y pues mi infancia, mi madurez, y aún mi madurez, yo había vivido en una comodidad producto de haber sido tequilero, porque nosotros llegamos a tener cantina y yo llegué a ser cantinero cuando el cantinero no llegaba y sabía servir una copa de tequila, ¿sí? O atender toda una mañana en la cantina vendiendo tequila, del de nosotros, por supuesto. Pero ¿cómo que y por qué somos tequileros? ¿De dónde nacimos tequileros? ¿De dónde tenemos esto? Pues sí, yo sé caminar entre los mezcales, procurando no picarme. Aprendí a no acercarme lo suficiente para que no me pegara. La espina de maguey es bravísima. A no agarrar unas plantas que llamaban mala mujer porque nos llenábamos de ronchas. A caminar entre aquella maravillosa ecología que es la barranca de Tecuane. A cada temporada tener ciruelas,
mangos, mameyes, aguacates de diferentes variedades, no ese simpático que se llama ahora Hass, ¿sí? Zapotes prietos, cocuistles, que ahora la gente ni siquiera sabe qué es. Y entonces, pues mi juventud se había desarrollado y mi madurez se había desarrollado en todo ese entorno, ¿sí? Pero además se había desarrollado con una calidad de vida extraordinaria. ¿Por qué? ¿De qué éramos entonces tequileros? Y alguna vez dijo Juan López en un texto que yo era de aquellos que iba a la herradura, luego por el caballo y luego por el caballero, y en este sentido hice exactamente lo mismo, porque además soy abogado y litego agrario y me gusta ese tipo de investigaciones. Entonces, siguiendo lo que yo había visto que había hecho José María Muría, dije, bueno, ¿qué es esto de ser tequilero? ¿Por qué ser tequilero? ¿De dónde nace el ser tequilero? ¿Quién generó esto? Porque además ahora tenemos hasta un paisaje agavero. Un paisaje agavero que tiene que haber sido producto de ¿quién? Pues de un montón de personas que se dedicaron a esto y que lo generaron. ¿Y de dónde se generó eso? Entonces, pues el abogado investigador empezó a investigar. Aproveché la plataforma documental que yo tenía de muchos años y una serie de eventos que se empezaron a generar que me dieron la oportunidad de continuar con ello. Primero, el asunto del paisaje agavero, que fue una cosa muy curiosa porque resultaba que en las propiedades históricas de la familia había las más antiguas evidencias de las fábricas, ¿sí? Y porque además pues resultó que en todo aquello que los Jiménez guardábamos, porque nosotros somos históricos en guardar hasta los boletos del camión, y había una serie de documentos y de papeles y de evidencias que demostraba que habíamos estado haciendo eso por generaciones, pero nosotros y quiénes más, porque el paisaje agavero es inmenso, ¿sí? Y porque entonces, ¿qué había sucedido para que ahora hubiera un paisaje agavero? Se aunó la circunstancia que la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo determinó salvar el archivo de lo que había sido el corregimiento de Tequila. Y eso generó más información todavía que me daba la oportunidad de plantear una historia del vino mezcal y de quienes habían hecho eso, todo aquello para que ahora siguiéramos teniendo vino mezcal llamado ahora tequila y que además tuviéramos un paisaje agavero, porque no se había generado de pronto, porque todo se había llevado al planteamiento de una serie de mitos convertidos en mitotes que estaban permitiendo tener como creador del vino mezcal y el tequila a un señor que hasta marqués resultaba, del cual ya tenemos hasta una pintura con chambergo y pluma cuando ni siquiera el Altamira estaba aquí sino hasta finales del 18, ¿sí? Y una serie de mentiras que apoyaban algo que convenía a ciertos grupos, pero que dejaba fuera a otros ciertos grupos. Y esos otros ciertos grupos, lamentablemente, pues es que eran indios. Entonces los indios no creaban nada, los indios no tienen cultura, los indios no tienen ciencia. Y resulta que para hacer vino mezcal se necesita haber desarrollado una agricultura sedentaria, porque no se puede jimar un mezcal si no está sazón, y para que esté sazón necesita pasar tiempo y se tiene que castrar, o sea, desquiotar para que se pueda utilizar, porque si no, no se utiliza, y se tiene que moler y luego se tiene que fermentar, y si el fermento no se destila se pudre. Y entonces me empecé a dar cuenta que allá atrás había una historia, gracias a las que un grupo totalmente nuevo, discípulo, se estaba permitiendo ser maestro tequilero, experto en tequila, y un montón de marcas de quién sabe de dónde salidas, que en general no tenían una fábrica de origen, y que los que verdaderamente habían creado aquella agroindustria tequilera estaban siendo dejados de lado absolutamente.
y tomé la decisión de que eso no era válido y que habría que traerlos a todos esos de nueva cuenta para que dejara de seguirse mintiendo, que se acabara con el mito y que todos esos que ahora son expertos entendieran que han podido serlo o lo son por todos los que crearon el producto, porque no es otra cosa que en un aguardiente de mezcal, de una variedad, y que su origen pues no es hispánico, es de indígenas, y que lo que yo empecé a investigar me llevaba a que ese origen era en los indios de Amatitán, porque los demás grupos no tenían ese tipo de destilación, no tenían ese tipo de siembra, y que habían sido tan hábiles los de Amatitán que habían logrado concentrar en sí la mayor producción, y que había sido de tanto interés para los españoles que la habían fomentado, que no es cierto que hubo producción alguna, que habían implementado la comercialización en estancos desde mediados del 17, y que cuando ni siquiera el señor Altamira ni siquiera había llegado, ni tampoco había comprado Cuisillos. En Cuisillos no hubo nunca fábrica de mezcal, hubo molienda de caña y hubo azúcar, y que todo aquello era una soberana falsedad. Y me dediqué a buscar, y me dediqué a buscar, y me dediqué a buscar, y me dediqué a escribir. Este trabajo me llevó 8 años. En este trabajo tiene el sentido propio, el mío, el del orgullo. ¿Por qué? Porque finalmente entendí por qué éramos tequileros, por el esfuerzo de un grupo, de unos grupos de los cuales todavía no tengo conciencia qué tan antiguos puedan ser, porque mis antepasados de Amatitán tengo padrones desde 1635, ¿sí? Y no hay antes padrones en relación a eso, porque a los españoles no les interesaba que los indios tuvieran pasado, ni que fueran nobles, ni que tuvieran genealogías. No. Ellos sí las tenían. Los indios no alcanzaban a tener muchas veces ni apellido. Entonces, por supuesto que ese pasado me puse a escarbarlo. Y entonces me empecé a dar cuenta que había un mundo interesantísimo en esa región, una región que no generaba por lo general más que mezcales, porque no era una región ganadera, porque trataron de poner en tequila caña y fracasó, y que todo el grupo que había logrado fundar la famosa Villa Torre de Orgaz también había fracasado, porque ni siquiera permanecieron, porque la caña ya no era negocio. Y son grupos familiares que desaparecieron, y que habían aparecido otro montón de grupos familiares, pero que inmerso ahí en medio estaba Amatitán, y que los indios de Amatitán sí sembraban mezcal, y que su mezcal sí valía, y que se compraban entre ellos los mezcalitos, y que cada quien hacía su vinito mezcal, y que luego todos juntos lo venían a vender en barriles quintaleños a Guadalajara, como una verdadera comunidad. Y frente a ese modelo empieza a aparecer otro modelo en tequila, pero ya a mediados del siglo XVIII. Y entonces empecé a ver que había muchos intereses, muchos negocios, muchos sujetos, muchos nombres, cada quien con sus mezcalitos, cada quien con sus fabriquitas, porque podían destilar a eso, el método ese que se llama de alquitar, al que se refiere Lázaro de Arregui, ¿sí? Que son unos con lo que destilan orujo, ¿sí? Entonces me empecé a dar cuenta que había un mundo diferente, y que era un mundo totalmente diferente al de Guadalajara y al del resto del estado, y que ese mundo era un mundo muy rico, y que los indios de Amatitán estaban reconocidos como el principal productor de vino mezcal en mediados del siglo XVIII.
y que los indios de Maticana habían llegado a ser fiadores de la Real Hacienda en cuanto a los estancos, y que el estanco no era más que un medio de comercialización, y que entonces de dónde salía el vino mezcal para que pudiera haber estancos por toda la jurisdicción de Nueva Galicia, y que se remataba. Y que cuando el presidente de la audiencia, Canseco, puso el estanco, la Guadalajara empezó a ser rica porque tenía un ingreso de 300 pesos anuales, y el remate del vino mezcal que se dedicó a Guadalajara fue de 3,000 pesos. Entonces empezó a hacer una imagen verdaderamente diferente, una imagen totalmente, yo diría, hasta absurda. ¿Y qué pasa? Pues ándeles que hay un presidente de la audiencia, Pedro Fernández Baeza, que empieza a darse cuenta de que qué pasa con ese vino mezcal. Es el sucesor de Canseco, y empieza a tratar de meter mano. Y la señora también, y que se jugaba en casa de Fernández Baeza, y que ahí el que encargado de Hacienda se había ido a dormir con la viuda de Canseco a los baños, pero que estaban casados en secreto. Eso provoca una visita. Llega el visitador, empieza a indagar, y empiezan a salir todos los documentos en cuanto a la instalación de los estancos, y que era un ingreso muy importante. Y entonces el visitador, convertido luego en presidente de la audiencia, envía un informe a España y les dice, pues se llama vino mezcal, y pues yo diría que no se le quite porque los indios se perderían, o sea, como que si dejaba de haber vino mezcal, la comunidad indígena iba a desaparecer del planeta. Entonces en España, que yo creo que nunca entendieron el que era un verdadero aguardiente, pues la reina gobernadora dijo pues que se les deje seguir haciendo, que se haga en estanco, y que el producto del estanco se destine a la introducción del agua a Guadalajara. Entonces Guadalajara empezó a recibir el beneficio del vino mezcal, y empezó a mediados del 17 el trabajo de introducción, que seguro produjo pingues ganancias porque no se terminó hasta la primera 25 años del 18. El punto fue que el oidor encargado, superintendente de la introducción del agua, era precisamente Rodríguez Albuerne, marqués consorte de Altamira, que recibió en dote cuisillos. Pero el señor era el administrador de lo que se recibía del vino mezcal. Y luego los excesos fueron pues para construir el palacio, y entonces pues eso era muy conveniente porque la Real Hacienda no le rascaban, porque ya había algo con que obtener fondos. Y entonces había todo un grupo de gentes alrededor de aquello, que en realidad era una agroindustria, porque no dejaba de sembrarse, y de sembrarse en ciclo, ¿sí? Y lo más curioso fue que mientras avanzaba mi investigación, me encontré una ordenanza de un oidor de 1576 en donde le dice al rey, pues estos indios siembran maguey, y en donde tienen sus magueyes tienen sus fábricas y se emborrachan. ¿Cómo? Pero luego encontré además la suma de visitas de los pueblos de Nueva España en 1548, 1550, en donde dice que hay un pueblo de indígenas de la Nueva Galicia que paga el tributo en mezcales. ¿Y de dónde lo sacaron? Y para pagar tributo de mezcales, pues ¿cuántos mezcales tenían? Pero luego viene el relato de Sandoval Acacitli, que dice, y les quemamos sus magueyes. Pues ¿de qué tamaño eran las magueyeras que duraron todo un día para quemárselas? Eso me fue haciendo hilar una historia, pero todo documentalmente, todo para acabar con los mitos, y cómo había habido todo un grupo importantísimo de personas dedicadas a esa agroindustria, a la cual los españoles denominaron vino mezcal cuando le informan a la reina, y la reina manda su cédula de autorización. A partir de ahí, por más que trataron de seguir destruyendo o impidiendo que se hiciera vino mezcal, el vino mezcal siguió haciéndose.
No hubo prohibición porque eran pingües ingresos para la Real Hacienda. Entonces empezaron a aparecer ciertos grupos familiares. En Amatitán se distinguieron porque estaban los de Achío, que eran en mayor población que los de Amatitán, arriba, y hubo una serie de enfrentamientos sobre el control de la comunidad, ¿sí? Mis Hernández estaban en Achío. Cuando se murió el principal de los González en Amatitán, subieron y tomaron el poder, y por eso todavía tenemos tierras en la barranca de Amatitán, ¿sí? Y yo no había entendido eso, y yo estaba inmerso en eso. Pero luego empiezan a darse cuenta de que genera dinero, y viene otro visitador, Gálvez, y el rey vuelve a decir: ¿qué es esto del vino mezcal? Y el visitador Gálvez le pide al más importante abogado de su época, Ventura Beleña, que hiciera un análisis. Y Ventura Beleña hace un análisis puntual y se lo manda al visitador Gálvez. Y Gálvez se lo manda al virrey. Y el virrey se lo manda a decir al rey, con la oposición total del obispo de Valladolid, que dice: prohíbanselo porque estos se emborrachan. Y el rey pone una nota al margen: hágase lo que mejor convenga. El virrey lo recibe. Hay la problemática de los jesuitas en ese momento, y Gálvez dice: síganse las cosas como están. Pero hay un punto ya muy importante. ¿Qué hacen? Les van a permitir a los que no sean españoles, a los que no sean indios, sembrar vino mezcal y fabricar vino mezcal. Hay un punto: se crea el primer impuesto de producción. Se crea un impuesto que se llama el derecho de cribas, que pesaba 50 centavos por cada criba puesta a fermentar. Entonces, por la Real Audiencia, la Real Hacienda volvió a recibir dinero, ¿sí? Y luego, ¿qué sucede? Aquellos que no eran indios o que habían tratado de ser indios, porque el ejemplo ahí de los de Santiaguito que llegan, se casan con las indias de Amatitán, porque los de Amatitán iban y se casaban con las españolas de ahí enfrente. Cosa también muy especial. ¿Por qué? Porque los que tenían dinero eran ellos, ¿sí? Entonces se produce un mestizaje impresionante en Amatitán, ¿sí? Y se produce una riqueza impresionante. Les mandan regañar que porque las fiestas, que porque invitaban la Virgen de Amatitán, invitaba a la de Atemajab para la fiesta, y que eran unas borracheras y que había que prohibírselas. Y ellos seguían encantados haciendo lo que les daba su gana. Ellos tenían dinero y tenían el esfuerzo de una comunidad trabajando. Se empieza a incorporar Arenal. Arenal no es una fundación indígena. Arenal es un asentamiento familiar, ¿sí?, que empieza a dividirse. Pero ahí vienen los Rosales, y luego algunos se casan con las de Santiaguito, y los de Santiaguito se casan con las de Amatitán, y como ya son indios ya pueden sembrar vino mezcal. Y luego los de Tequila dicen: no, pues nosotros también tenemos derecho. Y empieza a crecer la agroindustria, y empiezan a aparecer otros grupos familiares en Tequila y otros grupos familiares que se insertan en Amatitán, y empiezan a darse y empiezan a crecer la necesidad de tener tierras para sembrar mezcal. ¿Por qué? Porque entienden que es una agroindustria, que hay que sembrar en siglo, que hay que evitar que se acabe la producción, que el siglo tiene años y que los años pueden ser 4, 6, 8 o 10 años, porque un potrero no se sacaba de arrastre, sino que se iban escogiendo las plantas que estaban sazonas, y se empiezan a dar cuenta que es el azul el que produce, en términos de beneficio, es mejor el azul que utilizar los otros. Y de todos modos había siembra de los otros y los utilizaban las otras variedades, y cigüín y chato y verde, y los encuentran ustedes en los inventarios. Y entonces me di cuenta que además se producían dos modelos familiares, y que el modelo de Amatitán no era el modelo de Tequila, y que los de Tequila iban y venían y los de Amatitán seguían. Guy Rosar, un amigo mío, antropólogo social, me dijo: es que en Amatitán la tierra sigue jalando, no se van, ¿sí?
Y entonces, pues los grupos familiares vuelven a tener cotos de poder. Y tenemos un grupo de sujetos importantísimos, interesantísimos, gente muy trabajadora. Y no voy a excluir, y trato de no excluir a nadie, porque está Sausa y está Cuervo y está pues Romero y están los Hernández y están los Jiménez. Todos están, cada uno de ellos, aportando con su trabajo y su esfuerzo a tener cada uno de ellos su producción de vida. Vino, al final de cuentas, era negocio, y vino mezcal, ¿sí? Y los encontramos cómo van y vienen, y cómo los de Tequila entran y salen y quiebran y no, y los de Amatitán permanecen. Es curioso, los únicos que permiten que se inserten son a los Ontiveros y a los Rosales, y luego los Rosales van y tratan de tomar tequila cuando empiezan a fracasar los de Tequila, como las quiebras de Romero o las de Malaquías Cuervo, ¿sí? Pero todos esos son los creadores de esta agroindustria, que circunstancialmente de llamarse vino mezcal, porque cuando mi bisabuelo Maximiano fabricaba en Santa Rita, no le decía tequila, decía vino mezcal desde la fábrica Santa Rita, del de Maximiano Hernández, ¿sí? Empieza la gente a decir, ¿qué es esto? ¿Vino mezcal de dónde? Del de Tequila. Y porque también había del de Teuchitlán, que estaban haciendo unos de los Rojas allí en Teuchitlán, cuando los Rojas van a Teuchitlán. Y entonces empieza a haber una expansión, ¿sí? Que yo tengo determinada en 3 etapas. ¿Por qué? Por la necesidad de 2 cosas: tierra para sembrar mezcal y madera para calentar los alambiques. Y las innovaciones para mejorar la producción, porque el método de alquitara se cambia cuando introducen el alambique con serpentín, ¿sí? En donde se necesita grandes cantidades de agua, y empieza a tener problemática en Tequila, porque la Tizcua ya no aguanta. Sí, la Tizcua empieza a estar contaminado desde el siglo XVII. Entonces ya no aguanta. Amatitán tiene una circunstancia: no hay agua en el pueblo, lo hay agua en las barrancas. Achío y Tecuane tienen agua en exceso, lo que no sucede, en Amatitán, en la planta de arriba, ¿sí? Entonces empiezo a darme cuenta que hay un mundo diferente, y que ese mundo, bueno, en Tequila mi bisabuelo Antonio puso el teatro en 1880, y para poner teatro yo quisiera saber qué es cuál era el programa, porque no me lo imagino, ¿sí? Pero entonces la gente leía. Eran grupos que tenían que haber tenido bibliotecas y lectura y un sistema, una cultura sin que les importara a los de Guadalajara. Y aunque Prudencio Cuervo se vino a vivir, es el primero que se viene a vivir acá a la zona de lo que era el Pilar, y luego viene y compra también Casa Pascual Rosales, y luego Ontiveros en lo que eran las huertas del Carmen. Tenía hasta una cantina, y apuñalaron a su esposa, murió de las puñaladas del asalto. Entonces es todo eso, pues es toda una historia mejor que la del Marqués con Chambergo, ¿sí? De mentiras, ¿sí? Esas historias familiares son las que yo pretendí poner aquí. Sacar del ostracismo a todos aquellos que crearon la agroindustria del vino mezcal, que se llamó Tequila, pues porque ¿de dónde es? Porque es el de Tequila, no es porque se hubiera hecho en Tequila, sí, ni porque hubiera tenido, es una mera circunstancia de los tiempos. El de Teuchitlán pues se acabó, ya no hay vino mezcal de Teuchitlán, pero es increíble. Entonces los traje a todos, incluido a los Orendain de Magdalena, ¿sí? Porque todos participaron. Me tomó 8 años. Es un producto, si ustedes lo quieren ver de esa manera, de mi orgullo familiar, porque también es un homenaje a mi papá. Mi papá adoraba su fábrica, adoraba su Santa Rita. No se me olvidan las palabras de don Eduardo Orendain González, que le decía: ya vas a ordeñar la chiva, Claudio, porque la fábrica de mi papá era como una chiva frente a la de don Eduardo, ¿sí? Pero mi papá la tenía siempre al punto de que la echaba a andar cuando quería, y la paraba cuando quería, y la volvía a andar cuando quería. Tenía la tierra, tenía los mezcales, tenía el agua, tenía la planta, y un lugar
maravilloso. Eso es lo que yo entendí, que por lo que yo era tequilero. Y que era muy importante sacar del ostracismo a todos aquellos grupos familiares que habían creado esa agroindustria y que habían generado ese paisaje agavero, porque el paisaje agavero es producto del trabajo del hombre, no se dio de por sí. Es la fuerza, la intención, el trabajo de generaciones. No podría yo decirles cuánto, porque yo sostengo la destilación prehispánica, ¿sí? Y ahora los científicos del UNAM dijeron que sí se destilaba en Tlaxcala. No es ese el punto. El punto es que ahí está el esfuerzo en una tierra inhóspita. El esfuerzo que genera una industria que es un negocio. Siempre lo ha sido. El mejor negocio es sembrar mezcal. Ningún banco les da a ustedes los intereses que le produce una planta de mezcal a lo largo del tiempo. Que se quejan que ha tenido subidas y bajadas, pues sí, hay que saberlo hacer o retirarse, ¿sí? Pero entonces, pues sí entendí por qué era tequilero. Este libro es un homenaje. Además, es algo que yo le pedí a un amigo mío en la edición fuera como yo quería que fuera. El hoy difunto Carlos Gutiérrez Arce, que me permitió hacerla y la logró exactamente como yo quería, hasta con los árboles genealógicos como yo los planteé, al estilo de lo que había hecho en su momento Nacho Dávila Garibe, desplegables. ¿Y por qué? Porque no se puede perder la historia de todos esos sujetos. No sabemos sus nombres más allá de 1635 porque no hay más padrón de Amatitán. Hay algunos otros documentos que se habla de cómo tenían sus tierras, porque además los de Amatitán lograron algo muy importante. Al final del periodo colonial tenían 11,000 hectáreas que habían que detener simple y sencillamente el sitio de estancia para ganado mayor. Habían ido extendiendo la superficie, aduciendo que ellos habían estado ahí desde su gentilidad. Y cuando en el pleito con algunos de los colindantes no alcanzaban, llegaban a un acuerdo, se juntaba todo el pueblo, se repartían el precio y pagaban la indemnización por quedarse con la tierra. Solo son los de Amatitán, nadie más. Sí, ese esfuerzo, ese ejemplo de esos grupos familiares está reflejado aquí. No es cuestión de si eran conservadores o si eran liberales, no. Es cuestión de cómo trabajaron para que hoy todos esos puedan decirse maestros tequileros, puedan tener marcas por cientos, tal vez por miles, porque inventan una nueva cada vez, haya o no fábrica. Total, para eso existen las maquilas, las homologaciones, lo que ustedes quieran y gusten. Pero esto va a impedir que ignoren que lo hacen gracias a todos esos sujetos que estuvieron trabajando durante tantos años, durante tantos siglos, conservando, fabricando, conservando sus tierras, conservando sus mezcales, fabricando, ganando, perdiendo, porque además son unas historias maravillosas ahí, no se imaginan. Este es el primero de 4 tomos, espero poder lograr los otros 3. Tengo toda la investigación, el problema es el tiempo para escribirla, porque tampoco crean que hago otras muchas cosas. Esto es parte de mi diversión, ¿sí? Pero aquí está. Espero tener el segundo a final del año y los otros 2, pues como dijo José Manuel Gómez Vázquez, que es cuando Dios quiera. Muchas gracias. Agradecemos esta magnífica participación de nuestro consorcio y solicitamos al doctor Ortega Solís, presidente de esta benemérita institución, haga entrega del reconocimiento al licenciado Cledo Jiménez Vizcarra.
La Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, perteneciente a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, otorga el presente reconocimiento al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra por su participación en la presentación del libro Historia de la bebida, que de llamarse vino mezcal se llama ahora tequila, la agroindustria del tequila y la formación del paisaje agavero, de su autoría, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de esta benemérita institución. Guadalajara, Jalisco, 21 de agosto del 2025, y firman el secretario de esta benemérita institución, el maestro Samuel Gómez Luna García, presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, el doctor Eduardo Velasco Briceño, secretario de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, y su servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís. Verdaderamente me es un honor para mí el entregarle este reconocimiento que va ni siquiera en una millonésima parte de lo que usted ha trabajado, investigado y demostrado la verdad sobre este importantísimo licor para todos nosotros. Creo que esto va a seguir enriqueciendo toda la bibliografía de la que usted ha sido autor, porque no nada más es este libro, son muchísimos más libros los que usted ha escrito, pero sobre todo que dice la verdad y que obviamente es un auténtico investigador del cual estamos orgullosos los jaliscienses. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia de nuestros expresidentes. Agradecemos a la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, así como al doctor Julio Santillán Becerra, a la doctora Adriana Ruiz Rasura y al doctor Eduardo Velasco Briceño, así como todos los socios y miembros de esta Cátedra Latinoamericana. Muchas gracias por habernos acompañado. Para finalizar, solicitamos a nuestro presidente de esta institución, el doctor Adalberto Solís, tenga bien realizar la clausura correspondiente. Siendo las 20 horas con 44 minutos del día 21 de agosto de 2025, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión académica de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías. Muchas gracias por su asistencia y obviamente esperamos que nos acompañen para que puedan ustedes dialogar con nuestro expositor. Muchas gracias. Con las palabras de nuestro presidente finalizamos esta sesión de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, agradeciendo a todos ustedes su presencia, invitarlos al brindis de honor para seguir departiendo con el autor, con nuestro querido Claudio, y las personas interesadas en tener este libro, favor de dirigirse a la recepción con Rosy Guerra. Agradecemos a todos ustedes su presencia y muchísimas gracias. Pasen una agradable noche.